no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Quiero testificar primero. Esta palabra luego la vamos a desarrollar. Amén. Pero quiero testificar. Quiero que estén atentos al testimonio que voy a traer en esta poderosa tarde. En marzo 15, específicamente marzo 15, esa semana, cayó el lunes. Habían dado el número del Senado para que todos aquellos que pudieran protestar en contra de estos proyectos y medidas que venían en camino, específicamente el 184, impulsado por el Senado, por algunos senadores, específicamente pues José A. Vargas Vidot, uno de los senadores independientes, y también el proyecto 185. Dos proyectos, amado hermano, que venían con gran decadencia moral a nuestra familia y un ataque directo a nuestra niñez y a nuestro vínculo familiar y también a nuestra fe como creyentes y cristianos, ¿verdad? Conforme a nuestra creencia bíblica. Y en esos días, pues, yo pues llamé no para protestar. Llamé porque estaba buscando un permiso, específicamente un permiso, porque quiero realizar, Dios me ha puesto en el corazón realizar una actividad, amén, de oración e intercesión frente a la Casa de las Leyes que en el tiempo de Dios se va a llevar a cabo. Estamos bregando para eso. Y entonces, amado hermano, al otro día, pues, yo hice la carta según ellos me llamaron, que fuera dirigida a José Luis Dalmau, que es el presidente del Senado. Al otro día fui, el martes 16 fui, llegué allí y ellos llamaron para que yo entrara. Usted sabe las restricciones que hay para entrar al Capitolio. Creyendo yo que allí era el permiso, pues fui al sitio equivocado porque no era, pero Dios lo permitió así. Entramos, hicimos el proceso, dejamos la carta, hablamos, y cuando estuve allí, aproveché de sacar un video, tirar una foto, y estaba en el mismo Senado, y por allí comencé a orar, a hablar con Dios para cancelar el proyecto 184, que usted sabe que le quitaba el derecho a los padres sobre los hijos si los hijos se sentían o se sienten, amén, el hombre, el niño, niña o viceversa, pues entonces no podían ni los padres reprenderlo, llevarle la contraria, porque supuestamente era maltrato. O sea, abriéndole las puertas a la inmoralidad, abriéndole las puertas a estos demonios, a estas agendas globalistas que se han establecido en diferentes lugares. Ahora mismo esto está establecido en Europa, esto está establecido en Canadá, y yo sé que en Estados Unidos se va a ir debatiendo todas estas medidas y leyes, pero aquí en Puerto Rico, una ciudad o un país, amén, que ha conocido el Evangelio, que tiene muchos hombres de Dios, aún hombres de Dios que temen en el gobierno. Impulsar una medida como esta es ofender nuestra fe, desafiar nuestra creencia, nuestro pueblo eclesiástico y provocar la mano de la ira de Dios, el desorden como nunca antes en nuestros hogares. Y la 185, que es, amén, la equidad, igualdad de género, proyectos y agendas que se van a ir promoviendo a nivel mundial porque son agendas globalistas, amado hermano,
y todo esto es tipología o todo esto es concerniente a un futuro gobierno de la nueva orden mundial. Esta es una de las medidas. Y entonces, cuando esto sucede, pues yo entro a ese lugar y comienzo a cancelar el proyecto 184, 185, pero al que le dieron más alarde y más proyección, finalmente fue al 184, donde prohibía la terapia de expulsión, y no solamente le quitaba el derecho a los padres, sino también el derecho a los trabajadores sociales y profesionales. Amado hermano, comienzo a orar en ese lugar, comienzo a atar, a cancelar entre sollozos, y comencé a caminar allí, ninguna escolta, dentro del Capitolio, dentro del gobierno. O sea, fui a buscar un permiso que no era el lugar, y comienzo a caminar allí, y ninguna escolta me saca. Veo políticos, saludé a uno de ellos, como si me conociera, me saludó, y mientras yo comienzo a orar y a reprender y a hacer lo que estaba haciendo allí, porque peleé desde adentro la guerra, Dios me permitió, hubieron gente que hicieron sus manifestaciones, el pueblo estuvo orando, y vieron muchos hombres con conocimiento orientando al pueblo, porque el pueblo tiene que orientarse. Vienen leyes opresoras, vienen, amados hermanos, leyes que promueven la nueva orden mundial, el globalismo, y la iglesia que todavía está en la tierra tiene que enfrentarse a todo esto, porque al final de todo, todas estas leyes, que algunas se van a establecer, lo que conllevan es una persecución contra el pueblo religioso. Es una oposición diabólica que se ha levantado en estos días. Y para hacer el testimonio largo, corto, amén, amado hermano, yo salgo de ese lugar, y el jueves 18 en la madrugada, mi esposa a las 4 y pico de la mañana tiene una experiencia donde ve una enviación. Tiene unos demonios que vienen en los aires, una enviación. Ella, Dios le abre los ojos espirituales. Ella mira, amén, puede ver afuera como eso entra por el balcón, la sala y el pasillo. Y ahí dice ella que Dios le habla y le dice que estas enviaciones eran porque estaban enojados porque yo entré al Capitolio. Yo entendí, amado hermano, que Dios me permitió entrar allí porque ellos enviaron la carta para atrás, porque ese no era el lugar de sacar el permiso. O sea que yo estaba allí caminando equivocadamente, supuestamente. Yo entré allí equivocadamente, o parecía que fui en vano, porque no era el lugar de sacar el permiso. Luego tuve que ir y también enviar el correo electrónico al lugar que era la parte izquierda, que no tenía que ver con ese lugar. En ese momento Dios cegó a todo el mundo, con la que hablé por el teléfono, con la que hablé allí, con el que hablé allí, asistente del presidente del Senado, pero era que Dios quería que yo entrara a ese lugar y que allí yo orara desde adentro. Han habido gentes que han defendido nuestra moral, nuestros principios y nuestros valores, y han habido gente que allá adentro han testificado en contra de estas medidas. Pero Dios me permitió orar, amado hermano. Desde el 20 de marzo, sábado, comencé una guerra espiritual, una guerra ardua y fuerte. Demonios comenzaron a tratar de atormentarme en los sueños, en las madrugadas, desvelos, batallas mentales, luchas, queriendo que yo perdiera la confianza, la seguridad, poniendo sueños en contra de mi esposa, de mis hijos. Sentí una fuerza extraña, específicamente todos esos días, pasó más de un mes. Había madrugada que yo no dormía, estuve orando, ayunando, presentando, pero me acordaba que Dios le reveló a mi esposa que venía un ataque de represalia, una guerra diabólica, porque no estaban a gusto los demonios, porque yo entré al Capitolio. Hubieron enviaciones y un espíritu, yo digo y interpreto conforme a la Biblia, y la experiencia que pasó Daniel, que se le opuso por 21 días el príncipe de Persia,
para que él no recibiera la contestación, y la contestación era la visión escatológica concerniente y referente al pueblo de Israel y su futuro, de lo que él habla y lo que Dios también le reveló a Juan en la isla llamada Patmos cientos de años después. Estamos hablando que hay demonios que se oponen a la bendición y la contestación del pueblo, pero también hay demonios y espíritus de confusión que están detrás de leyes que se quieren imponer y que están detrás de leyes opresoras y tienen, amado hermano, cautivo a líderes políticos. Su conciencia ha entrado en una mente reprobada y la guerra, hoy en día la oposición a veces viene de hombres con poder en la mano que han perdido el temor, el valor y los principios y la moral. ¿Por qué valor, amado hermano? Porque pierden el valor porque quizás la presión o la fuerza de la mayoría intimidan a algunos que tenían o tienen sus creencias. Demonios, aunque esto es una fuerza espiritual, esto es impulsado por el mismo diablo, los demonios. Y esta fue mi experiencia. Hace unos días atrás, el 6 de mayo, el jueves, este proyecto, porque comenzó esto, amado hermano, fuertemente el 24 y el 25, pero fue al Senado y allí hubo la votación, y déjame decirte que 2 no asistieron de los que estaban a favor. 2 no asistieron, me voy a reservar los nombres, no asistieron ese día, y fue 8 votos a 7 votos y cayó el proyecto, fue derrotado. Cuando yo supe esta noticia y vi las noticias, yo sentí que una carga se desprendió de mí, una fuerza, aunque la batalla mental siempre va a estar y el ataque, tendremos aflicción, el diablo nos ataca 24/7, dice la Biblia en Santiago 4:7 que someteos pues a Dios, resistir el diablo y de vosotros huirá. Pero por yo entrar allí, Dios permitirme entrar equivocadamente, que luego de una semana me llaman y me dicen que ahí no era, luego que yo entré y saqué el permiso en el otro lado y estamos esperando, hay una oposición, hay una guerra, que me han hecho esperar por permisos, porque el diablo sabe los planes que Dios va a hacer, pero lo que Dios va a hacer, nadie lo va a detener, amado hermano. Nadie lo va a detener. Hacen falta hombres que sean la voz de Dios, que se paren en la brecha, que vayan a la vanguardia y no le tengan miedo a la amenaza, que no le tengan miedo a lo contrario a la mayoría, que no le tengan miedo a nadie ni a nada. Nosotros sabemos que la palabra profética se cumple con eminencia, pero también nosotros sabemos que mientras el pueblo esté representando a Dios en la tierra, nosotros tenemos la verdad y el poder para combatir toda fuerza del mal. Esta batalla no es de un hombre, es de una iglesia. Cuando yo vi los miles de demonios el 9 de junio, en aquella visión que descendían en el Capitolio y los veía en la ciudad capitalina, que tipifican a leyes, tipifican a días oscuros, tipifican a la confusión y la turbación y malas decisiones, y tipifican, amado hermano, al futuro incierto que mucha gente va a tener por alejarse de Dios y sacar los mandamientos y estatutos de Dios. Pero el pueblo no debe de temer, porque el pueblo estará como Israel en Gosén, que mientras los egipcios, la muerte de los primogénitos, la plaga y el mal azotaba aquel lugar, los israelitas cantaban y adoraban a Dios. Y quiero decirles que sentí una guerra por espacio de 48 días, una guerra madrugada, noche, tarde, una guerra fuerte. Pero esta guerra fue porque Dios nos permitió entrar y orar y cancelar estos proyectos y estas leyes. Pero cuando esto fue derrotado, amado hermano, sentí un alivio y como que algo se desprendió, porque hasta ahí este espíritu y quiero decirle que hay leyes que se van a establecer, y quiero decirle que hay juicios que van a venir. Pero si el pueblo se une, si el pueblo vuelve otra vez a Pentecostés, si el pueblo vuelve otra vez a la gloria, quiero decirte que hay leyes
Y hay demonios que se van a tener que desviar, y también hay juicios que no van a caer sobre nuestra tierra, nuestro país, específicamente nosotros aquí en Puerto Rico. Si vuelven los intercesores, si vuelve la empatía, la unidad, la coinonía entre el pueblo, si vuelve otra vez la gente a salir. Y yo quiero decirles, amado hermano, que Dios me llevó a la palabra de Daniel, a la oposición de los 21 días, que en esos 48 días de esa guerra, por yo entrar allí, esos demonios esas enviaciones que Dios le reveló a mi esposa, y Dios le habló por qué habían llegado. Dios no permite que el mal nos toque, Dios nos guarda, pero Dios nos permite confrontar, pasar, atravesar por batallas y aflicciones, porque esto es una guerra espiritual. No estamos peleando contra cualquier cosa, estamos peleando contra demonios, potestades, principados, gobernantes, y esa potestad y ese demonio de confusión que impulsaba dichas leyes o medidas o proyectos. Yo sentía, amado hermano, por entrar allí y cancelar esta guerra por días, pero Dios nos dio la victoria, y viene más victoria para aquellos que temen y adoran a Dios. Cuando la reina de Inglaterra dijo que un hombre de rodillas era más peligroso que un ejército, esto es algo serio y es una realidad. Si un hombre se para en la brecha, Dios puede usar ese hombre para derribar un ejército, y la opinión y leyes oscuras y malas que pueden traer consecuencia a un país. Y le doy gloria a Dios que Dios me dio la victoria, porque he sentido alivio en estos días, aunque el diablo se ha levantado, pero allá arriba hay una victoria poderosa